Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hacer el programa número 5 de nuestro podcast de este año 2025. Hoy día estamos acompañados de los mismos compañeros de siempre, Cecilia Fuentealba. Rita Muñoz se nos agrega hoy día, primer día que va a estar con nosotros, pero va a ser continua en este grupo, así que la van a escuchar en otras oportunidades. Katia Corbalán y Soledad González, que les habla, más nuestros monitores, Quique y Pauli. Bueno, hoy día vamos a tener una conversación espontánea, libre, de cómo era el invierno en nuestras vidas. Se supone que vamos a conversar de nuestras emociones, nuestras vivencias, nuestras experiencias y cómo ha cambiado todo. Bueno, cedo la palabra para que comencemos esta conversación, que esperamos que sea súper entretenida para ustedes y les guste. Bueno, les habla Katia y yo debo confesar que yo soy, como quien dice, una de las fundadoras de la población. Y cuando yo era niña, los inviernos eran terriblemente crudos. Yo recuerdo que venía al colegio acá y venía con mis zapatos rotos, delantal blanco, en esa época se usaba delantal tablado blanco, y en esta época de julio, agosto, eran pero gigantes las heladas y nosotros caminábamos por las heladas y por los vidrios que en el fondo eran. Entonces, y sin chaqueta, sin nada, o sea, el puro chalequito. Así que considero que ahora para mí los inviernos no son tan duros como cuando yo era niña. Y en el colegio me acuerdo que recibíamos la leche, que era en el primer recreo de la clase, junto con unas galletas durísimas. y bueno, yo creo que con eso uno calentaba el cuerpo, por lo menos en la mañana. Así que bueno, esa es una de mis memorias así como bien marcada. Bueno, tengo otras, pero le vamos a ceder la palabra a alguna de nuestras compañeras. Sí, yo estoy de acuerdo con ella también. Viví también inviernos crudos, muy niña, donde se pasó hambre, mucho frío también, con delantal cuadrado, cuadrillé, y un chalequito, zapatos rotos, 7 hermanos, pero fueron inviernos. Yo creo que lo recordamos para no olvidarnos y aprender de ellos, para que los demás, los jóvenes de hoy en día, aprendan que no toda la vida fue fácil. Ahora la juventud lo ve muy fácil, pero no. Yo creo que si se dieran el tiempo de nosotros a preguntarnos cómo fue nuestra niñez, yo creo que valoraran un poco más lo que tienen, porque de verdad fueron inviernos muy crudos, donde uno se mojaba, donde los techos eran de fonolas y el agua pasaba, donde había un montón de olla dentro de la casa porque caían gotas. Y nuestro tapado muchas veces no era frazadas, sino eran los mismos chaquetas de nosotros mismos, donde teníamos que compartir cama y donde se comía 3 veces en el día o a veces 2 veces. Pero son recuerdos que quedan marcados en la vida de uno para no olvidarlo, y cuando uno se junta en grupo lo recordamos con las personas de nuestra edad y los jóvenes escuchan, y eso es lo que tienen que hacer, aprender a escuchar la vivencia de que uno vivió y que son sagrados. Se sufre, pero se recuerda con alegría también, porque uno valora lo que tiene ahora. Bueno, yo también viví inviernos muy crudos y, como se decía antiguamente, en el sur llovía de arriba para abajo y de abajo para arriba, porque era tanta la fuerza que aunque caía el agua que salpicaba hacia arriba. Por eso se decía que uno se mojaba completa, porque era muy muy rudo los inviernos. Y nosotros después que llegábamos del colegio nos arrimábamos todos al brasero que estaba siempre en medio de la cocina, y ahí prácticamente pasaba la vida. Éramos muchos hermanos, entonces tal vez no
no nos dábamos cuenta de las carencias que teníamos porque pasábamos jugando. Después con los años uno se va dando cuenta también de las carencias que hubo en esa época, que era muy difícil. Nosotros éramos una familia muy numerosa, éramos 11 personas y no era tan benevolente la vida en esos años. Bueno, siguiendo con todo lo que se ha hablado ya, sí, había mucha pobreza, mucha precariedad en los hogares y todo ha cambiado hoy día, como se decía acá. Los jóvenes no valoran lo que nosotros vivimos. Por lo menos acá en la población no había calles pavimentadas, nuestro ambiente era barro, agua. Yo recuerdo una vez que me tiré al barro porque no quería venir al colegio de floja. Y mi mamá me obligó a venir, me cambió delantal o ropa, no sé, me obligó a venir. Y hoy día vemos que los jóvenes desertan del colegio, no hay preocupación, hay lavadoras en los hogares. En nuestras casas la ropa se secaba en secadores de mimbre. Como bien decía Cecilia, el brasero siempre estaba en la casa, éramos familias muy numerosas, en mi caso 8 hermanos, y donde nos calentábamos con brasero, pero creo que había unión familiar. Aparte del alcoholismo que existía en esa época, la violencia intrafamiliar, pero había más unión familiar que ahora. No existía el celular, no existía la internet, no existía nada de eso, pero los inviernos no dejaban de ser muy duros, como ahora son duros, pero ya hay cosas más modernas. Había que poner el brasero y el secador del mimbre en el medio del brasero. Encima. Encima. Y se ponía la ropa mojada, pero había que estar ahí porque si no se quemaba. Entonces prácticamente se ponía todo eso y uno tenía que estar, aparte que uno se calentaba, aprovechaba de calentarse con el frío, pero también aspiraba todo esa humedad y eso llamaba enfermedad. Entonces había que estar ahí, se turnaban una hermana, después otro, y dando vuelta a la ropa para que no se quemara. Pero era bien complicado y esa era la forma de secar en ese tiempo la ropa. Quería agregar algo que era bien peligroso el secador, porque en el caso de mi familia me acuerdo que mi mamá ponía una tetera grande, el brasero, la tetera, el secador y la ropa. Y un día, no sé si mi hermano jugando, no sé, pero en mi casa se dio vuelta la tetera y mi hermano se quemó entero. Y me acuerdo que yo acompañaba a mi mamá con mi hermano chico y el médico nos comentaba que era lo más común que había. Pues en esa época no existía coaniquén, nada, y estuvo mucho tiempo con el brazo quemado, que pudo haber sido peor, pero gracias a los braseros, gracias a los secadores, muchos accidentes hubieron. De acuerdo a lo que yo sé, también esto de los braseros en las casas, que uno estaba tan cercana. En el caso de nosotras, a mí en alguna oportunidad cuando he tenido problemas bronquiales, el médico me ha preguntado si yo aspiré alguna vez ese calor, humo, lo que genera un brasero. Entonces también mucha gente que está con problemas bronquiales, incluso más graves, arrastra de niño cúmulo de humo. Entonces también no era tan sano, y con respecto también yo creo que tampoco nosotros tuvimos ninguna posibilidad de andar bajo un paraguas. Jamás, o sea, yo creo que un paraguas era como un lujo, si alguien tenía un paraguas. Entonces tú te mojabas y no había más que llegar a la casa a cambiarte ropa, eso era una realidad. Entonces, muy, muy crudo el invierno, pero era lo que nos tocaba vivir. Sí, efectivamente, esta población estaba llena de acequias, y en Punta Arenas, por ejemplo, que es una calle principal de nuestra población, y aquí en Serena, yo donde primero viví fue aquí en Serena con Barbalá, por supuesto una media agua, y ahí pasaba canal y jugábamos en los canales, pero para mí la acequia, yo lo recuerdo y me produce mucha entre nostalgia, porque venía, es cierto, era agua de canal, qué sé yo, pero nosotros teníamos plantas en la casa, se sembraba en esos años
mucha gente de la que vivía aquí cosechaba maíz, cosechaba papa, cebolla, y para mí regar era lo máximo que me pudo suceder, a pata pelá, disfrutando esa agua, y que se perdieron los canales acá. Entonces dejó de ser de regadío hasta que cuando llegó el agua potable. Ahí ya empezó a desaparecer los canales. Así que eso, por lo menos para mí, eso es un recuerdo bonito de haber vivido, hacer el taco que se llamaba. La compuerta. Había un aparatito que se llamaba compuerta. En el caso nuestro, mi mamá también, todo el sitio lo plantaba. Decía, chiquillo, hoy día vamos a regar porque vamos a poner la compuerta porque después le toca al vecino porque nos turnábamos. Y nosotros corríamos por el agua, éramos felices, eternamente felices, regando, jugando, caernos al barro, igual nos sacaban la mugre, pero igual lo pasábamos súper bien, disfrutábamos. Y lo otro eran los temporales de viento que se armaban en esta población, que se volaban los techos completos y después venía la lluvia. Y ahí vivíamos todos, yo creo eso, pues. Los canales con la lluvia se anegaban, se llenaban de agua y se anegaban, pero era como parte de nuestra vida, de nuestra felicidad, de nuestra idiosincrasia. Dentro de la precariedad que vivíamos, creo que éramos felices. En el verano era la tierra, y yo me acuerdo, esto aquí, este espacio era puro potrero, y me acuerdo que corríamos con los remolinos. Dentro de los remolinos nos metíamos, y que ahora son los famosos tornados, creo yo, que se habla de eso, pero en esa época no era así, el clima era bien duro, pero no era dañino como ahora, como ha cambiado el clima también. Así que esas vivencias... Era como divertido de repente ver un remolino de tierra y siempre un cabro chico al medio. Claro, y feliz de la vida, ¿cierto? Claro. Sí. No, yo no tuve, yo vivía en la Florida, así que yo no, pero yo vi la sé que sí. Pero no, yo no viví esa parte de acá, yo vivía en Santa Julia, por ahí. Pero no, igual, los temporales del viento eran horribles, los techos volaban, porque eran de fonola solamente. Y en la noche tenían que salir a buscarlo, y de quién a veces no lo entregaban los techos a ese extremo. Entonces no, los vientos eran salvajes. Ahora no es nada, ahora uno dice, va a llover, para mí ya no, es una pequeña, un pequeño aguacero nomás, pero más allá no. Yo viví las inundaciones allá en el sur, porque hay un río que se llama Collén y ese atraviesa todo el pueblo. ¿Y en qué lugar vivías? En Tomé. Y este río atravesaba todo el pueblo y todas las casas en el invierno se inundaban, porque el río subía y las casas, la gran mayoría tenía subterráneos. Entonces ahí se guardaban cosas. Y yo recuerdo que mi abuelita vendía loza. Y la loza salía nadando afuera, qué sé yo, y después todo recogiendo, qué sé yo, a esperar que se secara. Pero también eso servía para que después ya en agosto, septiembre, se empezaba a sembrar. Y las cosas se daban tan lindas porque el río había dejado légamo. Había dejado un fertilizante rico en nutrientes, así que las plantas se daban muy lindas. Las hortalizas, mi abuelita trabajaba en hortalizas, así que unas tremendas lechugas, repollo. Y eso nosotros bajábamos al patio, sacábamos y nos comíamos una lechuga apenas pasándole unas gotitas de agua y listo, para adentro la lechuga. Ese recuerdo me vino de la que ustedes. Yo me acuerdo que después, lo que tú estabas hablando, después veíamos en la televisión a don Francisco, pues, Chile ayuda a Chile por los temporales, los damnificados, los colegios llenos de gente. Y el chileno es tan solidario, la gente toda llegando a regalar ropa y cosas. Y era como la tónica de todos los años, pues. No se usaban las colectas ni nada, cada cual se las arreglaba como podía. Por eso, pero con el tiempo ya empezaron a... Llegaban productos de Estados Unidos en Caritas Chile. Y ellos repartían algunas cosas a través de la Cruz Roja. Si no me equivoco, una entidad belga, pero no norteamericana. Pero a mí parece que había de todos países, claro.
Entonces ayudaban a la gente, claro, con los temporales, los terremotos. Y la Cruz Roja se hacía almuerzo para los niños y nosotros éramos muchos hermanos y mi papá a nosotros no nos permitía ir, pero yo me escapaba y me iba a almorzar a la Cruz Roja porque las comidas eran tan ricas. Bueno, nos daban unos platos grandes de porotos blancos y le ponían salsa de tomate. Yo los encontraba exquisitos hasta que mi papá me pilló y me dijo nunca más. Y yo igual me seguía escapando a almorzar a la Cruz Roja. Había un queso rojo. Había un queso rojo, claro. Tarritos de sal, de jugo de tomate. Sí, la leche también llegaba en esos años y se le daba leche a todos los niños en los colegios, además las famosas galletas esas duras como palo, pero ahí nosotros no. Le hacíamos todo lo posible por comerlas igual. Yo creo que a pesar de la dureza de esos inviernos, nosotros éramos felices con tan poco. En cambio, hoy en día los niños nunca están satisfechos con nada. Nosotros con palos, con tarros, a la orilla del brasero, conversando, jugando, contando chistes. Y era muy divertida. Yo tengo una niñez preciosa, yo me acuerdo de muchas cosas de mi niñez, a pesar de todas las carencias, éramos felices los niños. Cuando jugábamos, de que nos poníamos con un tarro en cada pie, un tarrito, y con los cordeles, y caminábamos, pero nos creíamos modelos. Entonces, y mi hermana, que fue tengo bastante diferencia de años con ella, en vez de tarro, ella usaba, llegó la época de los suecos. Y ella, en vez de ponerse los tarros, se ponía unas piedras amarradas. Entonces, pero ella las disfrutaba. En cambio, ahora realmente tú tienes que tener una zapatilla de marca, un zapato excelente, y no se conforman con lo que los padres puedan darles. Eso es realmente, pero también yo creo que eso es parte de lo que los medios de comunicación, la gente que no entiende, por ejemplo, de que siempre nos están inculcando que tenemos que dar cosas materiales. Yo considero que las cosas materiales muchas veces te sirven en el momento, pero no te ayudan como para futuro. Yo me acuerdo, a mí me gusta el teatro, por ejemplo. Mi mamá era una mujer sola con 4 hijos y ella de vez en cuando así nos llevaba al teatro, nos llevaba a ver un espectáculo. Y yo realmente creo, para mi forma personal, creo que eso te llena, te satisface y no me recuerdo de haber tenido, como quien dice, un abrigo de marca o el super reloj, nada de esas cosas. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, que yo vi la Pérgola de las Flores en el Caupolicán. Yo debo haber tenido unos 8 o 10 años. Y para mí eso fue así como mágico. Entonces las cosas, ahora todo es algo que los niños reciben. No reciben como un poco de cultura tampoco. Yo creo que la sociedad, siempre pienso que está enferma, la humanidad, porque todos los días, y por el lado que tú lo mires, está en esas condiciones, diciéndote tienes que comprar esto, tienes que regalar esto. O sea, ya esta semana, por ejemplo, tenemos el famoso Día del Niño. Yo me recuerdo del Día del Niño, la Semana del Niño, en el colegio. Y teníamos un día que era el Día de la Madre, que era lo primero. Después teníamos el Día de la Solidaridad, que me recuerdo que a mí me costaba tanto decir esa palabra, solidaridad, donde nos enseñaban los solidarios que son los bomberos.
estaba el día del profesor, el día del deporte, el día del niño. O sea, teníamos toda la semana, una semana. Con respecto a, en cambio ahora es puro comercio. Sí, yo me acuerdo cuando iba al colegio, se celebraba cada cosa que usted dice. Para fiestas patrias, bailaban hasta los profesores. Los profesores se daban el tiempo de ensayar, porque había un profesor de baile en el colegio donde estaba yo, donde estudiaba, y ese profesor enseñaba a los profesores a bailar. Bailaban todos los profesores primero y después los alumnos, pero era todo calmado, todo sentado, era muy bonito en esa época, se disfrutaba. Y ahora no, ahora es tan frío, ahora es tan, no sé, yo he ido a la fiesta de mi nieta, bueno, el colegio donde ahora va, se preocupan de que los niños bailen tanto como sus profesores. Pero antes yo tengo ese recuerdo muy bonito del colegio, y donde todos disfrutaban, las fiestas se celebraban. El Día de la Mamá lo celebraban en la sala. Las mamás eran invitadas a tomar un desayuno, o bien en una 11 en la tarde, depende del horario que tenían, porque eran 2 horarios. Pero se celebraban a las mamás. Se invitaban cuando podían, las que no trabajaban. Pero no, era muy lindo, muy lindo. Que ahora no se hace, ahora todo es a base de celular. Yo ayer fui al terminal, hace tiempo que no salía, no subía al metro, que horrible, y me dieron el asiento, me senté y me di a cada pasajero. No hay otra vida más que el celular. Todos conectados a un aparato, ya nadie habla, pero todos, sentados o parados, todos con el celular. Yo los miraba a todos y no tienen otra vida más que eso, no tienen otra funcionalidad. Antes, yo me acuerdo que antes uno caminaba y conversaba, uno iba a la micro, conversaba, había un tema de conversación, y ahora no. Ahora es tan frío, uno ve la cara de las personas, ya no se nota esa felicidad, esa alegría. Llega a ser estar ahogada dentro de un vagón con gente que no tiene otro sistema de vida para mí. Respecto a lo que decía Rita de la Semana del Niño, es que antes la educación era tendiente a destacar valores y principios de los niños, no solamente los derechos del niño, porque llegó un momento que se instauró los famosos derechos del niño y los deberes quedaron como relegados. Entonces, por ejemplo, el Día de la Madre, aparte que se hacía un acto central, después se celebraba en la sala, pero siempre el profesor destacando a los niños el respeto a los padres. Hoy día no hay respeto. El Día de la Patria, respeto a la patria, querer la bandera, querer el Día del Abuelo también, el Día del Niño mismo, jugar. Nosotros organizamos juegos, el luche, cordeles, campeonatos de fútbol. Pero después llegó un gobierno que cambió todo y dijo, no, los valores se enseñan en el hogar, están perdiendo el tiempo los profesores. Y muchas veces se dice, que los profes no hacen nada. La gente que no está dentro de la escuela no sabe todo lo que hace un profesor adentro. Por eso me duele mucho de repente, pero eso se perdió, claro, por las malas políticas y por los malos medios de comunicación que también magnifican las cosas que no tienen ningún valor. Y siempre buscando culpables, que tiene la culpa, que esté enfrentando a la gente y la gente cayendo en el juego. Que es tan lamentable ahora que de los mineros es algo que pasó, bueno, es una desgracia, claro, pero siempre buscando culpables. No hay culpables, las cosas pasan porque tienen que pasar. Yo iba a acotar una cosita pequeña con respecto a la Semana del Niño y el Día de la Madre. Yo me recuerdo que yo tuve una profesora durante varios años en la básica y que era niña, y ella se preocupaba de que hiciéramos un presente para la mamá. Eso era un trabajo manual, seguramente era con nota, eso no lo recuerdo, pero sí me recuerdo el último como regalito que yo le hice a mi mamá hecho, y fue un plumero de lana negra con un vestido rosado casi fucsia,
con un delantalcito, con lunares, una cosa tan bonita, tan simbólica, hecha por las manos de uno. Entonces no andábamos en la onda de que tenemos que ir a comprar el regalo a mi mamá, no, jamás. Entonces también esas cosas se perdieron, ya no hay esos trabajos de los niños hacia alguien de la casa, no pasa nada. Entonces hay tantas cosas que se han perdido y que debieran haber seguido funcionando. Tengo un recuerdo de niña que si mi mamá escuchara esto yo creo que se va a acordar. Cuando iba al colegio íbamos al desayuno, la leche que nos daban en la mañana y las galletitas duras. Que nos dejaron marcadas. Bajaron marcadas. Sí. Pero para mí mi mami es sagrada, una mujer muy sacrificada. Trabajaba en la casa haciendo costura, pero muy sacrificada. Yo me tomaba la pura leche y daban 3 galletitas más o menos así redondas, no tan grandes, pero muy duras. Pero yo no me las comía, yo las guardaba y mandaba a buscar a cualquier vecino que yo veía, porque mi colegio quedaba cerca de mi casa, y mandaba a buscar a mi madre para regalarles mis galletas. Y siempre lo hacía, siempre llamaba y mamá me decía, hija, ¿para qué ves qué le pasó? No, mamita, tomé su galleta. Yo no tenía más de 7, 8 años, siempre me recuerdo de eso, pero hija, cómetelas tú. No, mamita, son suyas. Pero yo me tomaba la buena leche y las galletas eran para mi mamá. A pesar de que eran duras, pero eran para mi mamá. Tenían un sabor súper característico. Como algo ácido, algo, no sé, pero yo tengo ese recuerdo. Siempre mis galletas eran para mi mamá. Yo creo que lo otro que se ha perdido es lo que se jugaba en comunidad. La vida de barrio que había en esa época era muy rica. Nosotros nos juntábamos como 20 niños de 2, 3 cuadras, todos jugando a lo mismo, corriendo de un lado a otro, y eso hoy día ya no existe, pues ya los niños ya no se ven en las calles jugando, pues están con un computador, con el teléfono o con juegos más sofisticados que los papás, porque han tenido que salir a trabajar también. En nuestra época las mamás siempre estuvieron con nosotros. Hoy día las mamás y los papás salen a trabajar y los niños quedan al cuidado de la nana, de la abuelita, y ya no hay esa vida de barrio que existía en la época nuestra. Yo me recuerdo de mi niñez que claro, veníamos al colegio y todos mis compañeros venían, pues. Después ya la experiencia de ser profesora, porque yo empecé a los 22 años en Pirque, cuando un niño faltaba a clase invierno-verano, llamábamos a los carabineros, o sea, primero al director, y el director llamaba a los carabineros, y a caballo lo traían. Y ahí en Pirque el otro día estuve viendo en Sabingo el puente que hay de Santa Rita al principal de Pirque. Es un puente colgante. Ese puente los niños lo cruzaban lloviendo torrencialmente para venir a la escuela. En marzo hace calor aquí ahora, pero en ese tiempo yo me recuerdo que ya se ponía helado, hacía frío, mucho frío. Y en abril, claro, ya empezaba la lluvia. No tan fuerte como junio, julio, pero ya empezaban las lluvias. No paraban. A veces habían 2 semanas lloviendo seguido. Era como en el sur. Claro. Hoy en octubre empezaba a haber días más calurosos, más templados, pero el invierno, las fiestas patrias, uno generalmente la llevaban a dar una vuelta a las ramadas y era puro barro, porque la noche anterior había llovido toda la noche. Pero igual se juntaba la gente, igual, aunque zapatearan en el barro, pero iban a las ramadas. Y el clima era como bien cíclico, era como que siempre en el 18 de septiembre había lluvia. Entonces, claro, era como, tú sabías que no necesitabas meteorólogo, nada que te dijera que iba a llover, pero siempre estaba marcado esa fecha de que era la lluvia que llegaba para el 18. Sí. No, yo tuve un padre demasiado estricto que no lo sacaba casi nunca. Prácticamente éramos nosotros los hermanos dentro de la casa encerrados. Yo veía a los niños salir a la calle a jugar, nosotros en la reja mirándonos. No, un papá muy estricto, un papá que no recuerdo con mucha alegría que todavía está vivo.
pero no tengo bonitos recuerdos de mi niñez, solamente dentro de la casa. Dentro de la casa, el compartir con hermanos nomás, en ser muy estricto, en que cuando él llegaba de trabajo, poco más pasaba el dedo para saber si estaba limpio todo, o aunque fuera invierno y verano, tenía que estar limpio. Es que en esa época las 4 estaciones eran muy marcadas. Lluvias mil y llovía harto en abril. Ahí empezaban las primeras. Así se decía. Yo me recuerdo, era piso de tierra y era como que si hubiera habido cemento, como manteníamos. Claro, se regaba y después se barría. Entonces, después la gente más pudiente empezó a echar tierra de color ahí. Claro, el cemento. ¡Ay, qué linda esa casa! Tiene el piso rojo. Y bueno, y la cosa de la techumbre también era todo fonola. Y si se rompía la fonola, segura gotera, pues. Oye, y las joyas esparcidas por toda la casa. Y lo otro que aquí en la población se criaba mucho por la fonola y las casas de madera, mucha laucha. Era un laucherío que me acuerdo que una vez mi mamá cambió el mueble de cocina, lo levantó y llovía las lauchas de abajo. Todo arrancando por la población. Y me acuerdo que mi mamá tenía un kiosco y yo, cabro chico que estaba comprando, dijo, quiero entrar. Todos gritando adentro, quiero entrar, y creo que estaba pasando algo. Pero era mucha laucha que había, porque también destapaban como llovía tanto, destapaban todo lo que había de poco y nada que había de canal y todo se destapaba, entonces se criaba todo eso. Claro, recuerdo también muy niña, tenía 9, 10 años, 11 años, cuando no lavaban, en ese tiempo se lavaban en altreza. El escobillado. Y lavamos la ropa de 9, mi hermana mayor y yo. Mi mamá trabajaba haciendo costura, a veces le tocaba a ella, a veces a mi hermana mayor una semana yo, mi mamá en la noche y remojaba la ropa. Y al otro día, en pleno invierno, con esas manos que salían, ¿cómo se llama eso? Los sabañones. En pleno invierno, llovía o no llovía, bajo techo, lavando la ropa, lavando escobilla. ¡Ay, qué terrible! El sistema de lavado era diferente. Como habían pulgas, había laucha, había que hervir la ropa. Y piojo, porque uno iba a la escuela y llegaba lleno de piojo a la casa. Mi hermana mayor era como tonta para andarse peinando con las amigas y nos pegaba los piojos a todos. Yo me acuerdo que hasta que entré al liceo, los 12, 13 años, mi mamá no hacía trenza. Y trenza apretada que llegaba acá en China. Y igual mi mamá un piojo aparecía y estábamos todos los hermanos y mi mamá todos limpiándonos. Y eran plagas que habían, pues. Había mucha plaga cuando estaba la sarna. Uno que lo tuviera todo al policlínico y nos bañaban con una cuestión blanca. El lindano, lavar frazada, ponerlas al sol. Pero lo que hablaba el cómico, que tenía una selva en la cabeza, yo lo viví, pues en mi familia, todos llenos de piojos. Porque era una cosa que llegaba mi hermana, ella era la que traía, pues. No te venís, le decía a mi mamá, pero igual no sé de dónde salían. Todos nosotros llenos de piojos y liendres. Y yo me acuerdo de me miraba al espejo el pelo, pero largo, pues. Lleno, parecía sémola, lleno de liendre. Entonces, ¿a qué recurríamos? A la parafina. La parafina, todos con parafina. Yo no sé, no nos intoxicábamos porque Dios era grande nomás, pero le bañaban la cabeza en tana y después le ponían un paño blanco ahí y salía el paño negro de puros piojos. El pelo era con detergente, no existía el champú, por lo menos en mi casa no existía. ¿Quién lo conocía? Detergente puro, y cero bálsamo, nada, o sea, y quedabas con el pelo tieso así, yo tenía duro. Un compañero en el liceo, me acuerdo que le decían el super rizo. Y él se reía, no se enojaba, pero lo mejor que no se lo tomaba con... En eso mi mamá se preocupó mucho de nosotros las mujeres, 5 mujeres, entonces salíamos ella siempre con bicarbonato. Y yo tenía una compañera que yo le puse Dolipen, porque Ave María, y era grande. ¡Ay, señor! Aunque fuera invierno, igual estaba ahí. Quedó por Dolipen y todavía la veo, ¿eh? Era una marca de desodorante que existía. El único que existía, pero nadie tenía acceso a ese todavía. No, ese costaba carísimo. Pero nosotros el puro bicarbonato nomás, que era sagrado. Para los niños, hombres, porque ellas transpiraban más que nosotros las mujeres. Nos faltaba un Dolipen en todos los cursos del colegio. Nos faltaba el Dolipen. Siguiendo con lo del invierno, llegaba el invierno, las famosas botas de agua, que era una delicia para caminar por el agua. Igual te sacabas la mugre, te caías en el agua y ahí todo mojado. Entonces eran las botas de agua, a los niños les encantaban. En todas las casas los papás nos compraban
las botas de agua, que eran unas botas de goma más hediondas que otro poco, que se ponían hediondas porque transpiraban los pies. Yo tuve botas de goma chicas y después cuando iba a trabajar, porque en Pirque, y te cuento los inviernos ahí, terrible. Ahí eran cortinas de agua. Lo que había lluvia, que había cortinas de agua. Nuestro director de Seriedad de Campo decía, había una cortina de agua, colega. Y tú atravesabas de una sala, porque era una casa acá patronal la escuela, atravesabas de una sala a la oficina, uno quedaba estilando, eran las lluvias muy, muy fuertes. Ahora las lluvias no te mojan. Ahora uno se moja un poquito, se asusta. Le digo yo, esto no moja. Sin lluvia uno iba al colegio y acompañaba a la mamá donde había que acompañarla y jugaba en el patio con lluvia. No, nunca se quedó encerrado dentro de la casa. Diferente. Yo tuve una caída, me quebré la muñeca. Y cuando el médico me dio de alta en el hospital militar, me dijo ya, consejo, siempre siéntese bien, fíjese dónde se va a sentar. Porque de una caída se puede quebrar el trasplante del ano. Nunca salir día de lluvia. Por saltar una poza se cae y se quiebra el brazo de nuevo. Y dije, mira cuántos pacientes llegan aquí quebrados día de lluvia. Y el agua resbala. Tú te resbalas ahí en el agua. Cuando pasé por una baldosa mojada, te puedes resbalar. Bueno, otra cosa que era como súper memorable eran las comidas que teníamos cuando niños, sobre todo las de invierno, que eran los típicos porotos. Yo me acuerdo que en mi casa no conocíamos las lentejas. Como que las lentejas para mí fueron una novedad cuando las descubrí. Las pantrucas. Esa era otra comida de invierno. Con papa, cosa que a mí no me gustaba, pero como no sabía, o sea, no es que no había, lo que pasa es que era escasez en mi casa. Era poco lo que había. Entonces, lo más fácil que traía mi abuela del sur era la chuchoca, la harina tostada. El urpo, a mí me encantaba y todavía me gusta el urpo, que alimentaba. No había pan, muchas veces no alcanzaba para el pan. Entonces, lo más a mano que mi abuela nos traía del sur era la harina tostada. Entonces nos daba harina tostada con agüita caliente, porque leche tampoco, era escasa. Y eran cosas muy poco lo que recuerdo yo de esa niña, el alimento. Y el día domingo, si había, era el pollo. A mí me encantaba el día domingo, era el pollo con arroz, que ese era el plato abundante del fin de semana. El pollo con arroz, o los chuchules, los interiores, la guatita, lo que más se consumía. El pollo en ese tiempo para nosotros era como la carne ahora, que está carísima, pero para nosotros el plato fuerte era el pollo. Y la guatita, que se consumía mucho el fin de semana, a la jardinera. Yo siempre recuerdo, y todavía me sigue gustando, pero eso es lo que recuerdo. Las papas con chuchoca, cosas que no me gustan, que todavía no me gustan porque nos dieron mucho eso que era lo que más nos alimentaba. Para mí, realmente, las papas para mí son signo de mucha pobreza. Las papas con mote, las papas con chuchoca, las papas con arroz. O sea, yo en mi casa no hago papas con, porque me recuerdan esas malas experiencias. Y además que yo tenía una abuela que era súper exigente, entonces nos hacía comernos la comida. No era que no me gusta y me daba otra cosita, no. Entonces para mí las papas con no me las den, pero si me llego a estar en algún lugar que no hay otra posibilidad y que me sirve, me las como. El vela ahora, las papas con chuchoca, igual que hay una carne, no me acuerdo en este momento cómo se llama, que era muy parecida a la guatita, que también es del interior del animal, que la consumíamos mucho, que es muy rica también. Son esas cosas que no se consumen ahora, la gente no la consume ahora. Además, estadísticamente nos han dicho que eso produce colesterol. Entonces, entre comerlo y estar tomando medicamentos, yo creo que es más sano no comerlo. Por lo menos yo así lo practico. Mi mamá iba al matadero, traía charcha y era muy rica. La hacía carbonado, la hacía como cazuela y quedaban exquisitas. Al jugo. Y eran blanditas y sabrosas. Oye, mi mamá traía en un saco, me acuerdo, y con mi hermana la esperábamos, y mi otro hermano. En la esquina de la micro llegaba hasta allá, mi mamá se bajaba con su cabeza de chancho. Y comíamos, hacía queso de cabeza, que era esa asesina que ahora hacía las charchas.
traía guatitas, traía unos que se llamaban potos, que son los sándwiches que venden en el... que mi mamá los cocía seso. Con seso nos hacía paté, dice que es súper bueno. Y eso comíamos, pero yo recuerdo, ahora que hablaron de la harina tostada, que mi mamá hacía el famoso pavo de harina, que sabes que viéndolo en TikTok he visto que lo destacan, el pavo de harina que hacía la abuelita. Mi mamá hacía, y era muy rico el ulpo, que era dulce, y el pavo de harina. Y de repente nos hacía también chupilca, que era con vino. Había llegado, claro, la chupilca, que era muy rica, claro. Así que eran comidas diferentes, pero eran ricas y las recordamos. Y en el invierno se destacaba mucho, en mi casa comíamos mucho garbanzo también. Los garbanzos, mi mamá hacía buenos guisos. Y como dice Katia, la lenteja era desconocida, claro. Sí, se veía muy poco. Era más a los productos. Sí. Claro, pero las comidas cambiaban, llegaba el invierno, cambiaban al tiro. Y después llegaba la primavera y cambiaban las comidas. Y hasta en eso se notaba el invierno, era diferente. Las comidas eran, por lo general, todas tenían así como líquido, con sopa. No como ahora que comemos comida seca. Así que la comida también ha variado con respecto a lo que es el invierno. Ellos hacían 2 platos, una cazuela, carbonada, algo con líquido, y la legumbre era de lunes a sábado. Solamente el día domingo se comía algo extra. En mi casa se criaban animales, así que se hacía carne, pollo, pero todos animales que se criaban en la casa. Nosotros le quitábamos las cáscaras de sandía, por ejemplo, en el tiempo de la sandía le quitábamos, nos mandaban a darle las cáscaras a los chanchos y nosotros le sacábamos todos los rojos hasta lo verde, y después le dábamos la cáscara delgadita a los chanchos. Y en la población también se daba mucho de vecinos que criaban. Bueno, en mi casa mi mamá criaba pato y pollo, pero nos faltaba, oye, el vecino tanto va a matar un chancho, y partía mi mamá a comprar. Y me recuerda que mi mamá hacía prietas en la casa, hizo prietas en algún momento, y vecinos que mataban chancho y vendían barato, sin vacuna, sin nada, pues sin ninguna. Nadie hablaba de eso. Nadie se enfermaba. En mi casa también se criaron chanchos, y me recuerdo que en mi casa había una persona que trabajaba en un camión recolector de basura, pero trabajaba en el hospital Barro Luco y nos traía tambores de comida, y con esa comida se crió el chancho. Pero ¿sabes qué? Realmente ese animal era una obesidad así echada en el suelo por la comida que comía de hospital. Pero también ahí vinieron varios vecinos cuando mataron el chancho, porque de verdad era espectacular ver al animal así tan gigante como fue criado. Y yo me acuerdo, mi mamá regalaba cosas, por decir, no sé, la cabeza a lo mejor, o una parte de la pana, todas esas cosas. Y yo me acuerdo que mi mamá regaló muchas veces, porque varias veces crió chancho, y eso era normal acá en la población. Las aves, los patos, los gansos, los conejos, la señora Julia, y de ahí se hacía comida, comíamos. Cerdo se guardaba la manteca, que era con la que se hacía el pan durante todo el año. Entonces, claro, se hacía la longaniza, todo, o sea, se ocupaba el animal enterito, no se perdía nada. Y estábamos todo el año comiendo el fin de semana, chancho, pato, gallina, y era todo. Mis papás en la casa inclusive tuvieron hasta una vaca con un ternero ahí donde le sacábamos la leche y jugábamos con la vaca. Los cabros chicos, un cabrito, porque era leche, qué sé yo. Y mi mamá decía, sáquenme los cabros chicos de la espalda. Era porque los hijos de la cabrita se le subían a la espalda tratando de quitarle la leche para poder tomar ellos su leche. Mi mamá les ponía un bozal y le sacaba la leche a la cabra miércoles. Todos tomábamos leche al pie de la vaca y de los cabros. Eran patios grandes, sí, pues sitios grandes donde se podía hacer eso. Hoy día las casas son tan chiquititas, casi sin patio. Y en la población pasaba el lechero. Entonces, y te vendían la leche líquida, que de verdad era leche de vaca. Y ahora cuando uno ve una botella de esas que tú usabas en esa época, te da nostalgia ver el envase de la leche vaca. Y lo íbamos los fines de semana, mi hermana mayor y yo, donde mi abuelita, ahí en los Rosales, en el 17 de Vicuña Maquena, pasaba el lechero. Y mi abuelita dejaba las 2 botellas afuera y el lechero se las dejaba. Nadie robaba. Nadie. Yo, sacando conclusión, uno deja una botella, cualquier cosa afuera y
y vuelta ya no está. Ni la fiesta de Cortés. Claro, y ahí tomaba leche de vaca porque también en Maya había una cancha, habían animales y se criaban, sacaban leche y las vendían. Y ahí yo aprovechábamos de tomar leche con mi hermana mayor. Pero me acuerdo, yo viví una botella de esa y recuerdo, igual que la cachantún, con el copihue. Pigüe rojo. Bonita, son recuerdos muy lindos que quedan. Esos envases están en el Persa Bio Bio y te cobran un ojo en la cara por ese envase, porque es una antigüedad. Las botellas de cerveza con un chupón donde te dan la mamadera con ese chupete de goma. Claro, y la mamá le pasaba a cada uno su botella y uno se tomaba la leche con esos tremendos chupones plásticos. Era tanto los niños tan dependientes del chupete. Yo recuerdo a veces que gritaban afuera, los vecinas, no tienen chupón, que me preste un chupete, que se me perdió el chupete de tal niño. Y mi mamá, oye, ¿quién te está chupando un chupete? Le convidaba el chupete porque era terrible. Y me recuerdo haber recibido niños en primero que me decía la mamá, tía, que te quiero contar algo, que mi hija chupa chupete. Y veía a los niños con Dios chupando chupete. Era una dependencia que había del chupete hacia los niños. En invierno, por ejemplo, los días que hacía mucho frío y mucha lluvia, la mamá nosotros nos dejaba acostados y nos llevaba una taza de porotos cocidos. ¡Oh, qué maravilla era comerse una taza de porotos cocidos así, sin nada, así nomás cocido. Y todos sentados ahí alrededor o en la cama, todos sentados en la cama comiéndonos nuestra taza de porotos. El invierno me gustaba porque mi mamá hacía pan amasado. Cuando el invierno hacía pan amasado siempre, porque no salía a comprar. Y la ropa también, pues la ropa se demoraba en secar y la ropa era diferente. Y era el tejido a palillo. No existían los chalecos tejidos de fábrica. Mi mamá los tejía todos, desde el chaleco del colegio, todo. Y los chalecos abiertos, chaquetones. Mi mamá tejía mucho y mi mamá un tiempo tejía ponchos y me los vendía. Y era rápida y nos enseñó a tejer, pues. Y estaban de moda los ponchos y mi mamá se ganaba la vida vendiendo ponchos que le encargaban. Yo con respecto a la ropa de mi infancia, por supuesto con la pobreza que teníamos, yo me acuerdo que mi mamá compró una chaqueta, yo era la mayor, soy la mayor, compró una chaqueta así escocesa y era como que me quedaba un poco grande, pero era para que nos durara. Entonces mi mamá, por ejemplo, salía conmigo y la chaqueta yo puesta y después a la próxima vez le tocaba a mi otro hermano y así sucesivamente. La chaqueta era para los 4, entonces no había como decir, pucha, la tuya está mejor que la mía, no. Entonces, yo de eso sí que me acuerdo de la chaqueta. A mí me compraban zapatones, porque como llovía tanto, eran zapatones para todos, hombres y mujeres, el mismo tipo de zapato, no había diferencia. Y la ropa se iba heredando de hermano en mano. Los calzones generalmente los hacía la mamá y de saco de harina. Calzones tejidos de lana, calcetas tejidas de lana. Y de sacos de harina, pues. La sábana. Se hacía la sábana. La sábana, y que era calentera, que me decía que la sábana y servían. Y los cuellos de las camisas de los papás había que ponerles almidón para que quedaran. Claro. Le ponían maicena para que quedara tieso el cuello. Y el delantal blanco del colegio muchas veces también había que almidonarlo. Se pedía a los apoderados a veces que lo almidonaran para que se viera más bien la niña. Yo recuerdo que mi mamá nos almidonaba en el delantal blanco. Después yo cuando apareció el cuadrillé azul, ya se no. Y era otra tela. Era otra tela el cuadrillé, porque el delantal blanco era como algodón. En cambio empezó a salir ya empezó a salir el cuadrillé que no se arrugaba, menos trabajo en ese sentido para las mamás. Yo me acuerdo de la época, pasando a la época en invierno, de los zapatos. Que no, ahora un zapato se echa a perder, uno lo compra. Y en ese tiempo no, y hasta por ahí nomás si había plata se mandaba a arreglar, pero se gastaba la plantilla y había que ponerle cartón. Tremendo hoyo abajo, y invierno con barro, y uno llegaba a la casa y vuelve a cambiarle el cartón. Y a veces, muchas veces el zapato se tenía que prestar al otro hermano, porque no había como para comprar. A mí me salían sabañones todos los años en los talones, entonces yo partía, le pisaba el contrafuerte a los zapatos y salía corriendo para llegar rapidito al colegio
no llegar tan mojada, con los pies mojados, porque yo me iba pisando los zapatos, porque no me los podía poner porque tenía los talones llenos de sabañones. A mí me pasaba que cuando iba al colegio, también, pues como dice Rita, muy bien los zapatos rotos, mi mamá los metía a diario. Y yo caminando, se me iba saliendo el diario, pues. Y llegaba a la escuela con los diarios afuera. Y una vez el profesor me dijo, el señor Cadete le dijo, ¿qué le pasó a sus zapatos? Y cuando me miró, los diarios metidos por todos lados. Era como vergonzoso, pero era la realidad que vivíamos. Yo lo único que me acuerdo, sí, de los zapatos rotos y de los sabañones. Yo sufrí tanto con los sabañones. Solamente los sabañones, las picaduras de pulga, porque como no había operación de las perras, se iban acomodando perros. Yo me acuerdo en mi casa haber llegado a tener una vez como 12 perros había. Yo prácticamente me crié también en una casa de una familia amiga, donde ahí eran 7 hermanos, a donde los ormazaban. La dueña de casa, el día del golpe, me acuerdo que ella sabía que yo pasaba por la vereda de frente de su casa y me estaba esperando. Yo iba con mi hermana y me estaba esperando y me dijo la señora Julia, hoy día tú no vas a ir al liceo. Y no me dejó ir y estuve una semana ahí en su casa, pero nunca en mi vida me han picado tanto las pulgas como... Era que 5 o 6 pulgas en las piernas de un viaje, pero había tanta pulga. Es cierto que había un perro que era de esos crespos, grandes, qué sé yo, pero nunca en mi vida me han picado tanto las pulgas como para el 73. Yo me acuerdo que mi mami en el verano, cuando hacía calor, ella sacaba las pocas frazas que había, las ponía al sol. Pulgas se murieran o volaran, no sé. Pero a mí lo que yo me recuerdo es que a mí me gustaba reventarlas. Entonces yo abría la fraza y empezaba a reventar. Todos matando piojos, matando pulgas. Yo recuerdo haber tomado primero lectura de los piojos en el libro de clase. Y yo una vez metí las patas con el lápiz y lo reventé el libro manchado. Así que la directora me llamó, ¿qué es esto? Me dijo, un piojo en el libro. Soledad, digo, ¿cómo se te ocurre? Es que no me di cuenta, pues, porque eran piojitos los cabros chicos. Pero ya los últimos años que yo jubilé ya no existían los piojos, ya ni las pulgas menos. No hay tanto producto ahora. En el fondo eran peste, los piojos y las pulgas. Eran plagas. Quizás por la humedad en esos años. Sí. Con el lápiz te levantaba el pelo así y te miraba. Ya, usted para su casa. Y lo mandaban a la casa a lavarse el pelo y que la mamá se preocupara de sacarle los piojos y matar las liendres. Yo creo que ninguna de nosotros no escapamos de ser unas piojentas. No, si yo hasta trabajando me pegué piojo. Recuerdo la primera vez que me corté el pelo y mi marido llegó a la casa y me vio, ¿qué te hiciste? Porque no quería que me cortara el pelo. Y tuve que cortar porque estaba llena de piojo y de liendres, de tomar lectura y ya de ahí ya no usé más pelo largo porque era mucha la plaga. En el colegio donde estaba yo había mucho piojo, sarna y más encima que venían a hacer esos operativos que le echaban a los niños lindano. Unas experiencias horribles que vivimos. Pero a mí, hablando del invierno, el invierno me dejó marcada. Yo en esta época de invierno me deprimo mucho. Ando deprimida, esos días nublados. Yo me quedaría acostada todo el día durmiendo. No me levantaría. Lo mismo cuando veo, bueno, al menos cuando estoy sola y veo que está muy nublado, como que me baja la depre y me acuerdo de mi niñez. Pero yo pongo música, me pongo a cantar y ahí como que se me va. Ahora más con los talleres, como que ya se me ha ido quitando un poco esa depre, esa nostalgia. Sí. No quería hacer nada, claro. Yo me identifico mucho contigo, sí. La radio a mí me ayuda mucho la música. Y me meto a la ducha, me baño con agua tibia, tomo un té y ahí... Yo paso sola casi porque tengo un puro hijo que vive conmigo, pero ya casi ni pasa en la casa. Sí, también me deprimo y me recuerdo cuando trabajaba en Pirique que también veía tanta pobreza y no ya cómo ayudar, ¿no? La gente tan pobre y no, nosotros vivimos pobreza también. Chile era un país muy pobre, muy pobre. Yo viví mucha pobreza, mucha necesidad, había mi carencia, había mi madre sacrificarse mucho porque tenía un papá que trabajaba pero era alcohólico. Mi papá no era alcohólico pero era muy mujeriego y muy poco llegaba a la casa, entonces todo el peso de los 8 hijos mi mamá lo llevaba, muy sacrificado mi mamá. Porque eres valiente, nuestras madres, valientes, realmente. No, mi madre fue una mujer muy valiente. Bueno, yo agradezco esta invitación, espero que nos sigan escuchando. Fue recordar mi niñez
y la niñez de muchas de las que estamos acá, y espero que cuando ustedes tengan historia que contar, vengan, acérquense aquí a la Casa Azul y cuenten su historia, porque es interesante saber y escuchar, aprender a escuchar de nuestra vivencia. Escuchen este programa para que ojalá les siga gustando y seguir participando y seguir mostrando nuestra vivencia. Yo también agradezco haber tenido esta instancia de recuerdo, de ver las diferencias que vivimos en cuanto éramos niñas y cómo vivimos ahora, que es una distancia pero enorme, pero igual esa época fue buena, y también considero que de una u otra forma, a pesar de que tengo mis peros, pero también considero que en este momento yo vivo una vida bastante buena. Muchas gracias. Yo igual, dar las gracias porque nos están escuchando. Muchas personas me han dicho, estoy escuchando los podcasts. Ojalá les agrade, les guste. Yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas con nosotros, con las historias que contamos, que es lo que hemos vivido, pero es bueno hacer las comparaciones porque tenemos que valorar lo que tenemos. Un país tan lindo, un país duro, pero eso. Y ojalá nos sigan escuchando, los seguimos invitando. Vamos a seguir grabando, así que por favor, ojalá nos coloquen el dedito arriba. Un like, se lo agradecemos de corazón. Quiero dar las gracias por este encuentro, porque fue bonito recordar nuestra niñez, porque a pesar de las carencias vivimos con tan poco, pero fuimos muy felices.